En la Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344 podés pagar impuestos municipales de Corrientes Capital y Paso de la Patria, Policía Caminera de la provincia del Chaco, DEPEC, Aguas de Corrientes, Invico, Cablevisión, Guardián Electrónico, Claro, por medio de Vapro, medios de pago Sociedad Anónima, Telecom, Personal, Telefónica, Movistar, AFIP, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Tarjeta Visa del Banco Hipotecario y municipalidades de la provincia de Buenos Aires, entre otros. Caja Municipal de Préstamos Irigoyen 1344. En función de lo establecido por la ordenanza 5345 del año 2010 y por la Carta Orgánica Municipal en su artículo 41. Vamos a, por secretaría, vamos a dar lectura a la resolución de convocatoria de la presente audiencia pública. Corrientes, 18 de mayo del 2015, resolución 76P del 2015. Visto el artículo 41 de la Carta Orgánica Municipal, la ordenanza número 5345, el expediente administrativo número 441S del 2015 del Departamento Ejecutivo Municipal, la resolución número 84 de fecha 14 de mayo del 2015 del Honorable Consejo Deliberante, y considerando que en la sesión ordinaria del día 14 de mayo del 2015, a través de la resolución número 84 del cuerpo, se dio aprobación a la primera lectura de la adecuación del precio del transporte público de pasajeros tramitados en los expedientes citados en el visto, que tal como lo establece nuestra Carta Orgánica Municipal, es requisito esencial que entre la primera lectura y su aprobación definitiva medie audiencia pública, con la finalidad de dar conocimiento y participación amplia al tratamiento del tema en cuestión. Que a través de la ordenanza número 5345 se establece el procedimiento de audiencia pública que debe garantizar el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad y gratuidad. Que con dicho propósito se deberá fijar día, hora y lugar para la realización de la audiencia pública, que es facultad del presidente del Honorable Consejo Deliberante dictar la presente resolución conforme lo determinan las normas vigentes. Por ello, el presidente del Honorable Consejo Deliberante resuelve: artículo primero, convocar a audiencia pública a los vecinos de la ciudad de Corrientes en cumplimiento del artículo 41 de la Carta Orgánica Municipal y el procedimiento establecido en la ordenanza número 5345, observando los siguientes parámetros. Agenda: adecuación del precio del transporte público de pasajeros. Autoridad convocante: Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Corrientes. Objeto: expresar opinión respecto al proyecto de ordenanza referente a la adecuación del precio del transporte público de pasajeros tramitado por expediente número 441S del 2015 del Departamento Ejecutivo Municipal. Lugar, fecha y hora: recinto del Honorable Consejo Deliberante, sitio en calle 25 de mayo, número 1144 de esta ciudad, el día miércoles 10 de junio del 2015 a las 10 horas. Requisitos para participar: retirar el formulario de inscripción disponible en la mesa de entrada del Honorable Consejo Deliberante o imprimirlo de los sitios web. Lugar y plazo para la inscripción: en la mesa de entrada del Honorable Consejo Deliberante en horario de 8 a 13 desde el 19 de mayo y hasta el 5 de junio del 2015. Artículo segundo, publicar el artículo primero de la presente resolución durante 5 días en el Boletín Oficial Municipal, 3 diarios de circulación local, 6 emisoras radiales de la ciudad de Corrientes y en las páginas web de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes y del Honorable Consejo Deliberante. Artículo tercero, pueden participar todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que invoquen un derecho o interés suficiente, difuso o de incidencia colectiva relacionado con la temática objeto de la audiencia pública. Artículo cuarto, las personas jurídicas pueden participar por medio de sus representantes debidamente acreditados, admitiéndose la intervención de un solo orador en su nombre. Los participantes pueden actuar en forma personal o a través de su representante. Artículo 5. La presente resolución será presentada por el señor secretario del Honorable Consejo Deliberante. Artículo 6. Regístrese, comuníquese y archívese. Bueno, muchas gracias. Se encuentra presente por la Comisión de Obras y Servicios Públicos, la
Por la Comisión de Legislación se encuentran presentes concejales Justo, Agustín, Molina Omar, Galvano Hugo y se integra también el concejal López de Silva. Así que tenemos quórum reglamentario para poder iniciar los recintos. Vamos a hacer el llamado por orden de inscripción. Está publicado desde el día lunes. Entonces llamamos. Antes de llamar voy a recordar los tiempos que tiene cada exposición: 5 minutos si viene en condición de particular y 10 minutos si viene en condición de representante de alguna organización pública o privada. Y en cualquiera de los dos casos, con pedido explícito de cada uno de los expositores a la coordinación de la audiencia pública, se le otorgará el tiempo que sea necesario. Asimismo, son válidas las preguntas que puedan hacer los concejales, como así también las respuestas que ustedes como expositores puedan dar, siempre en el marco del respeto. Así que voy a convocar primero al señor Raúl Gerardo Vallecos, si se encuentra. Raúl Gerardo Vallecos. El señor está ausente. El señor Raúl Alberto Aquino, ¿se encuentra presente? Aquí, por favor, en la banca que está preparada. Señor presidente, concejales, público en general. Antes que nada, muchísimas gracias por otorgarnos a los vecinos de la ciudad la posibilidad de expresarnos en un tema tan importante como es el transporte público de pasajeros. Todo esto contribuye a mejorar la calidad institucional de nuestra ciudad. El crecimiento de nuestra ciudad ha sido desequilibrado. Tenemos una estructura radioconcéntrica, una señalada jerarquía del centro, lo que provoca un desplazamiento continuo desde todos los puntos de la ciudad hacia los lugares de trabajo, comercio y educacionales. La ciudad se ha extendido y se extiende en forma concéntrica, con el freno impuesto por el río Paraná hacia el norte y oeste, y sobre un radio de unos 500 metros se localiza la totalidad de edificios que albergan actividades administrativas del Estado, y unos 400 metros por encima del anterior se localiza la principal actividad comercial de la ciudad. El área central administrativo, educacional, bancario y comercial arriban la totalidad de las líneas urbanas, excepto un ramal y una que la circunvala tangencialmente. Por esto, expongo es que el área central se transforma a diario en un hervidero vehicular. Esto demuestra por qué seguramente el incremento de pasajeros transportados no ha sido proporcional al incremento poblacional. Quizás ayude la subasta en el tiempo determinado de lugares para el estacionamiento medido, a fin de evitar el flujo de vehículos en busca de un lugar para aparcamiento. Existen en el mundo unas 12 ciudades que cuentan con los mejores sistemas de transporte, todo ello basado en el movimiento turístico de dichos lugares, y otras que han vinculado la actividad administrativa de la educacional para mejorar el sistema de transporte, muy distante a la realidad de corriente, pero aún así se podría llegar a un transporte ideal. Pero para el mejoramiento del sistema se requiere el aporte de todos los actores intervinientes en el sistema, como ser pasajeros, empresas y municipios. Naturalmente también de ustedes, señores concejales. Como usuarios debemos ser conscientes de que es un transporte de tipo solidario,
¿Qué quiero decir con esto? Que el que se desplaza una menor distancia absorbe los costos de aquel que lo hace a mayor distancia. Anteriormente a la licitación en vigencia, poseíamos tarifas de tipo diferencial como sea el aeropuerto y Laguna Brava. Hoy un transporte diferencial perjudicaría notoriamente a los usuarios de niveles más vulnerables económicamente, al residir en barrios más alejados del área central. Han existido servicios, quizás que por el índice o el bajo costo de los pasajeros transportados, tuvieron seguramente que dejar de circular. Eso es evidente porque si eso continuaba se incrementaría mucho más hoy por hoy la tarifa. En cuanto a la responsabilidad que les compete a ustedes concejales, es que más tarde o más temprano deberán sancionar medidas de neto corte antipopular para mejorar la circulación vehicular en el área central, como ser la de restringir el ingreso de vehículos de acuerdo al número de determinación de dominio, además de sancionar sanciones más severas para aquellos que impiden el normal desenvolvimiento del autotransporte de pasajeros, llegando muchos casos vemos a la destrucción de la señalización y otras cuestiones que se plantean en barrios periféricos, que es notorio verlos y observarlos. Escuchamos también por los medios de comunicación el continuo rechazo y reclamo de los gerentistas del área central para que circulen las unidades de transporte frente a sus domicilios. Como así también el rechazo de muchos vecinos que no quieren una parada, ascenso y descenso de pasajeros frente a sus domicilios. Y eso, lógicamente, tarde o temprano termina perjudicando y alterando la frecuencia que todos queremos. En cuanto a las empresas concesionarias, deberán garantizar el poder viajar a toda persona que manifieste interés en hacerlo. Deben usar todos los recursos tecnológicos disponibles para la recarga de tarjetas, como ser el débito automático y tarjetas de crédito, a pesar de que se han multiplicado los lugares para carga electoral de los mismos. Señor Aquino, está con el tiempo cumplido, si usted necesita más tiempo. Perfecto. Hasta se podría, todo de acuerdo al estudio de factibilidad e historial de transacción, recargas de urgencia que sean debitadas a futuro, como se utiliza en la telefonía móvil. Hace unos días este municipio ha puesto en funcionamiento una aplicación informática que permite conocer el tiempo de demora de las unidades. El software sobre el cual se basa esta aplicación ofrece un abanico de posibilidades para el controlador del servicio. Y hasta se podría, quizás no estoy divulgando, pues se podría agregar un servicio adicional sobre dicha plataforma, lógicamente retado. La de informar vía SMS a padres y tutores cuando sus hijos ascienden al colectivo y su posterior seguimiento en tiempo real. No hay ninguna fantasía, pero se puede. Y el municipio deberá seguir sancionando contra la falta de urbanidad, pero yo con una legislación más acorde a las circunstancias que nos toca vivir. Por último, solicito que cualquiera sea el aumento de tarifa, se priorice el incremento al salario de los trabajadores del volante, pues son uno de los principales protagonistas de esto que estamos evaluando, porque de ellos depende el servicio que todos los usuarios merecemos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor Aquino? ¿Algún comentario de parte de los concejales, los señores concejales? Gracias, señor Aquino. Si usted quiere dejar su copia para que monten la versión taquigráfica, puede hacer la mano. ¿Cómo no? ¿Qué le dan las chicas de ceremonial que van a sacar su copia? Tengo una pregunta por siempre. Concejal Albano, ahí hay una pregunta por parte del concejal Albano, señor Aquino. Hola, señor Aquino. ¿Usted es usuario del servicio de transporte público? Gracias, señor Aquino, muy amable. Muy amable.
continuación, en el orden de inscripción, se encuentra el señor Marcelo López Lecube, el contador Marcelo López Lecube, subsecretario de Transporte Urbano. Gracias, contador. Tiene la palabra. Tiene que le asignar el... Hola. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. No le toques, no toques. Hola. Hola. Sí, buenos días a los presentes, al público que concurrió, a las autoridades del Consejo. Yo me presento en representación del Ejecutivo Municipal y en este caso vengo a tratar de dar explicación particularmente a la ecuación que permite agregar a un valor de tarifa distinto al que tenemos vigente, que viene a ser el que se sostuvo desde el Ejecutivo Municipal. Les voy a hacer una pequeña lectura que nos ponga en contexto de qué es lo que estamos analizando. La tarifa vigente de 3.75 fue solicitada por el sector empresario y tratada en la Comisión Mixta hace 16 meses, aun cuando, por las particularidades del proceso, entró en vigencia hace un año. 3 meses después de haber entrado en vigencia los 3.75 en nuestra ciudad, ya provincias vecinas como Chaco y Misiones iniciaron la evaluación de una tarifa ajustada a la realidad que concluyó con valores incluso superiores a los que el Departamento Ejecutivo Municipal actualmente propone. Actualmente nos ocupa un proceso de incremento del boleto cuyo trámite ya lleva 4 meses, por lo que no es difícil comprender que en tiempos donde los componentes del costo del servicio varían, estos procesos concluyen ante una realidad diferente a la que le dio inicio. Esto es tan así que gran parte de los parámetros considerados para este análisis sin duda han variado de más: combustible, lubricantes, repuestos, cubiertas, etc. Como es de público conocimiento, el intendente ha celebrado un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional, Cátedra de Costos, a los efectos de despejar toda duda sobre el resultado obtenido de las dependencias municipales, Secretaría de Transporte y Tránsito, y particularmente valorizar la cuestión dando participación a profesionales con especialización en análisis de costos. Por lo que el desarrollo del método utilizado y sus resultados girará en torno al trabajo que la universidad realizara y ya fue expuesto en este consejo por el jefe de equipo que intervino, el licenciado Marco Barucci. Incluso hace más de 40 días se aportó íntegramente el soporte de papel digital, el desarrollo del trabajo y su respaldo documental. En el material producido por la Universidad Tecnológica Nacional constan copias de facturas de compra y presupuesto cuyas fechas refieren al periodo noviembre de 2014 a enero de 2015, por lo que no escapa al conocimiento de ninguno de los que estamos presentes que esas cifras a hoy pasan a ser históricas. Para la determinación de tarifa existe una referencia metodológica básica en la ordenanza 3193, que fue mejorada por normas específicas sancionadas por la Secretaría de Transporte de la Nación, resolución 422, 37 de 2013, 1482-2014, donde se comprenden todas las variables que componen la estructura de costos del sistema, y a partir de ello que se utiliza esta metodología, ya que resulta comprensible y el resultado que arroja puramente objetivo. Desde el área en anteriores audiencias hemos venido manifestando, particularmente en lo que a mí me concierne, que nosotros intentamos arribar a un cuadro técnico que nos permita obtener un valor que significa la tarifa plana. La tarifa plana es una síntesis, pero dentro de esa síntesis hay un universo de variables que confluyen en ese valor. La aplicación metodológica gira en torno a variables que permiten desagregar a su mínima expresión los costos.
por ejemplo, kilómetros recorridos, pasajeros transportados. Nosotros en la Secretaría de forma aleatoria y periódica intervenimos. Aleatoria me refiero particularmente a sin tener por qué indicarle a las empresas cuándo. Intervenimos sobre los sistemas de quienes aglutinan el grueso de lo transportado, que particularmente hoy en el sistema existe el sistema LACE y el sistema XAR, auditando las variables que esto implica en pasajeros. Y en lo que a kilómetros refiere, tenemos no solo el diseño de la traza que nos permite arribar a un kilómetro determinado, un kilometraje determinado, sino que desde que las unidades circulan con el geoposicionamiento satelital, tenemos a su vez esa herramienta tecnológica que la puede utilizar cualquiera para medir el kilometraje que recorren las unidades. Bueno, particularmente esta metodología que expresan las normas que antes indicaba no es otra cosa más que el agrupamiento de los costos, cada uno por su concepto: salario, insumo, amortización, combustible, impuestos, y conforme a de dónde se originan, buscar un parámetro que lo relacione con la unidad última, que es decir, cuánto nos sale a la ciudad en kilómetros recorridos, para a partir de ahí, descontado variables que tienen que ver con lo que perciben las empresas, lo que hace a subsidios, arribar a un valor de tarifa que sea el de tarifa plana. En un principio, como decía, lo que arroja el sistema es una tarifa plana, y todos sabemos que el sistema tiene, dentro de lo que se practica en la ciudad, distintos valores de tarifa. O sea, esta tarifa plana viene a ser, para la síntesis de lo que yo voy a mostrar, que ya se explicó en otra oportunidad, es decir, un valor único porque no tenemos particionado ni por tramo de recorrido, y tenemos sin embargo sí un diferenciado de pasajeros, depende de su concepto. Voy a exhibir el trabajo de la UTM y explicar un poco lo que en ese momento se exhibió acá en el Consejo. Bueno, como mencionaba, esta documentación no es propia, sino que a partir de la decisión de que intervenga la universidad como especialista en la materia, nosotros lo que hacemos es referir y en esta audiencia pública mostrar las conclusiones que permitieron llegar a un valor de tarifa
distinto al vigente. Y de esta diapositiva lo concluyente e importante es que el cálculo del costo es para sacar el valor del kilómetro, el valor unitario del kilómetro, que es la síntesis que nos permite entender a qué tarifa deberíamos ajustar ese tema. Bueno, esto menciona, esta diapositiva menciona las normas que yo ya referí. Las tareas que desarrolló la universidad no son propias, pero mencioné un poco el agrupamiento de los costos, la determinación de subsidios, todo lo que en estas diapositivas no constan, porque serían más de 300 la identificación de las tablas de subsidios, pero todo eso es de público conocimiento porque está en la página del Ministerio del Interior y del Transporte y fueron presentadas y constan en la documentación que se aportó oportunamente. El cálculo de una empresa representativa, esto viene a fijar una unidad dentro de cada sistema, se fija una unidad parámetro para el agrupamiento de los costos. El recorrido medio anual. ¿Y por qué habla del medio anual? Porque el recorrido lo único que tiene una traza exacta matemática es lo que está plasmado en la normativa. Esta traza exacta matemática no es la de todos los días en virtud de obras que intervienen sobre alguna parte de la traza, en virtud de que gran parte de las trazas tienen un recorrido sobre calles de tierra, que en periodos particularmente como estamos ahora, en otoño donde hay grandes lluvias, sucede que se generan desvíos. O sea, una realidad por GPS absoluta en un seguimiento no va a ser exactamente matemática no va a tener exactitud matemática con lo que está plasmado en la normativa. Por eso habla del recorrido medio anual. Con la vida útil del coche, acá existen parámetros razonables, incluso en alguna de las normativas que mencioné, se establecen criterios que pasan por la realidad de tiempo de utilización de las unidades y tiempos contables de amortización. Cuando que quedan 30 segundos para cumplir los 10, si necesita más tiempo. Y voy a revalorizar las diapositivas que sean más explicativas de esas. Voy a avanzar un poco a la estimación del cálculo del valor del boleto. Bueno, esta planilla es una planilla que nos aglutina dos parámetros sustanciales a la hora de la intervención y el desagregado de los costos. Como le decía originariamente en la exposición, la cantidad de pasajeros y los kilómetros recorridos. La cantidad de pasajeros surge de la autoría que mencionaba que nosotros intervenimos sobre el sistema y los kilómetros tomados son los kilómetros incluso auditados por la CNRT sobre el sistema. Bueno, esto surge también en la página del Ministerio, esto nos sirve como un recorrido histórico de los subsidios. Bueno, el 765 que observamos acá en la cuadrícula en negro nos va a servir para saber en la estimación final cuánto reciben de aporte. Acá lo tenemos sintetizado. El estudio de la universidad arrojó que el costo del sistema por kilómetro son de 24 pesos con 90 y conforme a la cantidad de pasajeros kilómetros, que es un índice estructural en esta estimación, nosotros tenemos una tarifa media. El subsidio, el desagregado de lo que reciben las empresas sobre los kilómetros que hacen, nos permite deducir que de los 24,90 hay 7 pesos con 65 que ya lo perciben las empresas de parte del sistema nacional. Y los 2,93 significa la cantidad de pasajeros que se trafican en el sistema por kilómetro. Por eso es que en la conclusión del cuadro
le arroja un valor de tarifa a la universidad de 5,90, es decir, 24,90 menos los 7,65. El resultante de ello dividido por la cantidad de pasajeros que circulan por kilómetro nos da un valor individual, es decir, el que paga un pasajero, que es los 5,90 según lo que concluye la Universidad Tecnológica Nacional. Son distintas maneras de, en este cuadro, punto de equilibrio, distintas maneras de interpretar qué nos pasaría al sistema si nosotros continuamos a hoy con la tarifa que tenemos, que obviamente que se sale de madre los costos. Tenemos unos costos distintos de los de hace 16 meses y con el mismo nivel de tráfico de pasajeros hay un desequilibrio que impacta sí o sí sobre el sistema. Bueno, la incidencia del impuesto no es algo que afecte al sistema ni al cálculo de boleto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el contador Pelipuri? Concejal de Simoni. Brevemente nomás, les quiero preguntar cuáles son, a su criterio, los motivos de la diferencia que existe entre los costos que usted acaba de exponer a lo que arribó la Universidad Tecnológica Nacional versus lo que arribó del Departamento Ejecutivo Municipal y lo que determinó la Comisión Mixta de Transporte. Bueno, ¿No podría decir cuánto es cada uno para explicarnos a todos? Sí. ¿Cuál es el costo de cada uno de estos organismos? En la exposición que continúa del área se desarrolla el tema. Bueno, entonces le vamos a trasladar la pregunta al secretario. Entonces le voy a preguntar otra Al contador Pelipuri. cuando se divide. Bueno, entonces la otra pregunta, de acuerdo a lo que usted hizo referencia, es el tráfico de pasajeros, ¿es siempre el mismo? ¿Desde cuándo es el mismo o no? ¿Cómo se modifica? Si hay. A ver, ¿cómo es que la cantidad de pasajeros aumenta o disminuye o hay un promedio que sigue siendo igual de hace tiempo? Eso me gustaría saber porque evidentemente teóricamente debería haber un aumento de la carga de pasajeros anualmente. Si eso no pasa es por algún motivo que sería bueno analizarlo, el motivo de por qué la gente no toma el transporte público de pasajeros. Si es debido al costo, si es debido a la inaccesibilidad de las líneas. Esa pregunta quería, porque eso tiene directa incidencia, por supuesto, en la tarifa. Porque nunca he escuchado que se intente buscar la manera de incentivar a que los vecinos tomen el transporte público, como para que eso determine a su vez que haya mayor cantidad de pasajeros y por lo tanto una disminución de la tarifa.